Muy buenos días, República Dominicana, para Ángela Costa, para María de los Ángeles, aunque está hoy de día libre, y para nuestra persona es un honor llegar hasta sus hogares, un honor que ustedes nos escojan a esta hora cada mañana de lunes a viernes y nosotros nos sentimos más que complacidos por esa altísima distinción que nos dan. Buenos días, don Ángela Costa. Buenos días, Pedro Jiménez, buenos días, María, donde quiera que te encuentres, y buenos días a toda la República Dominicana. Don Ángel, Haití se incendió, se prendió, es un tema que no se le puede dar de lado por lo que representa la estabilidad político-social en Haití para la República Dominicana, los riesgos que eso emana para la paz nuestra. Haití, la gente que viene en un proceso de hostigamiento, están hastiados, están hartos de una clase política corrupta, una clase política que los mira con desidia, una clase política que solamente se preocupa por mantener el status quo de quienes le corresponde el botín que se llama Haití. Porque no hay otro análisis que hacer. La democracia en Haití, y es muy penoso para mí decir eso, y quizás mucha gente va a colegir conmigo, la democracia en Haití solo ha servido para destruir más ese pueblo. Cuando ustedes analizan los gobiernos dictatoriales que tuvo Haití, hasta los gobiernos de los generales golpistas, Haití mantenía una paz social, una paz económica. Haití usted no escuchaba que estaba con ese deterioro progresivo que lleva cuando comienzan a venir los supuestos gobiernos democráticos que se entendía iban a ser la salvación de ese empobrecido país. Tengo una diferencia contigo ahí, Pedro. Perdóname que te interrumpa, pero esa es la democracia nuestra. Quiero reflexionar el siguiente elemento. Para mí, la gran jodida a Haití estuvo en eliminarle su ejército. Era una fuente que daba lugar al totalitarismo, como tú planteas, de el establecimiento de regímenes de fuerza que surgían en el seno, en el liderazgo que se creaba en torno al ejército. Todos los dictadores son provenientes de este sector, pero la eliminación de ese ejército rompió el orden institucional y prácticamente destruyó las instituciones en Haití, la ruptura del ejército. Entonces eso es parte de la llegada de la democracia, porque la ruptura del ejército no es más que la convicción que tenían quienes iban a dirigir el país a raíz de la separación de la dictadura y la apertura de la democracia, por el temor a que los remanentes que quedaran en ese ejército pudieran dar al traste con nuevas movilizaciones, con nuevos estallidos y con nuevos movimientos de derrocamiento de presidentes. Fue una imposición de Estados Unidos. Sí. Tengo que hacer un reconocimiento público porque doña Consuelo Despradel y yo, en una reunión en el campamento militar que está en la frontera, ¿cómo se llama este punto? Bueno. Jimaní. No. Malpase. En Anzapitre. Donde hay un puesto de militar. Elías Pina. No, Dajabón. Hacia Dajabón, pero antes de llegar a Dajabón, antes de llegar a Restauración, ahí hay un puesto militar y nosotros estábamos ahí reunidos con el general Cifrido Párez Pérez y un grupo élite de oficiales del ejército dominicano con dominio de la historia. Y allí surgió un planteamiento de que concomitantemente con esa acción de eliminar el ejército haitiano, se planteó a República Dominicana la eliminación del ejército dominicano. Ese es un fracaso colectivo para la isla. Era el propósito. Era un fracaso colectivo para la isla. Era el propósito. Entonces ahí se iba a dar el propósito aquel de la unificación de la isla por un tema de desestabilización total. Y es la única acción que yo le reconozco con méritos y criterios de nacionalista a Leonel Fernández. Leonel Fernández reaccionó adverso a este planteamiento y no solo reaccionó adverso al planteamiento, sino que ahí es que nace el CESFRON. Sí, nace como una garantía de el pueblo. Él le dio como respuesta a los norteamericanos. Miren lo que yo tengo aquí. No, yo voy a poner control en la frontera, miren con esto. Como ustedes van a deteriorar aquello,
los remanentes de esto vienen para acá. Miren lo que yo le tengo aquí guardado. Y es un mérito que hay que reconocerle a Leonel Fernández, porque hubiesen destruido la República Dominicana igualito. Y era el propósito, si destruían nuestro ejército. No, y además la intención siempre ha sido de los imperios la unificación de la isla. Hacer un solo estado en donde hay dos, uno muy deteriorado y uno que verdaderamente es un país, no solamente es un país, sino que se ha convertido en modelo a seguir en la América Latina que hoy tenemos. Pero, ¿qué provoca la movilización social que está viviendo Haití hace 48 horas? Bueno, que la gente se hartó de que los funcionarios públicos se les roben el dinero, hagan con ellos lo que les da la gana y que no pase nada, que no haya un régimen de consecuencias para que el que se llevó lo ajeno pueda por lo menos pagarlo con cárcel. No, eso le han dado de lado. El gobierno del presidente Jovenel Moïse, llamémosle presidente, pero es que Haití tiene mucho tiempo que no tiene un estadista, que no tiene un hombre con visión de lo que es dirigir un país y mucho más, un país con tantos problemas como lo tiene Haití. Cualquiera que llega, que cae en gracia, bueno, ese es el presidente, 12 votos versus 9 votos por el otro lado y tú eres el presidente de un país. Así no se puede. Entonces, una comisión del Senado, pues, formó y autorizó que se comenzara un proceso investigativo para saber del paradero de nada más y nada menos que 3.800 millones de dólares, fruto del acuerdo de Petrocaribe que debieron ser invertidos en obras sociales en Haití. ¿A dónde están las obras sociales? Nadie sabe. ¿A dónde está el dinero? Nadie sabe. ¿Quiénes se lo llevaron? La clase gobernante que acaba de salir de Haití. El gobierno de Michel Martelly. Ellos se lo llevaron. Y la gente sabe quiénes se lo llevaron. Y la justicia sabe quiénes se lo llevaron. Y los organismos internacionales saben quiénes se lo llevaron. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. Entonces el pueblo, un pueblo hambriento, un pueblo que lo han convertido ellos mismos en miserables, en excremento social, se ha rebelado. Búsquenme los cuartos. Me buscan los cuartos porque ellos entienden que los que están gobernando son parte de la trama también y del hurto. Y lo son, porque realmente este gobierno de Jovenel Moïse es la imposición o un reducto de lo que fue la administración anterior del charlatán que tenían como presidente en Haití. Ahora, todo esto es parte de la doble moral de los Estados Unidos, porque realmente al otro lo impuso Estados Unidos, a este lo impone Estados Unidos, y ahora a estos le están sacando cuenta, porque esa iniciativa del Senado no es una iniciativa que surge gratuitamente o por iniciativa de un nacionalista haitiano. No. Nace por la iniciativa de algún factor de poder en Haití. Que son siempre esos círculos de poder lo que le generan el hartazgo a los pueblos. Te digo, Haití, yo mantengo la convicción. Un pueblo con Haití necesita mano dura. La democracia en un país sin instituciones no funciona. Debe venir una mano férrea, no a maltratar al pueblo, sino a ponerle orden a lo desordenado que dejaron los otros. Pero en el caso de la crisis en Haití, esto pone en alerta a nuestra institución responsable de la defensa del Estado-Nación, el Ministerio de Defensa, y debe concentrar atención a este fenómeno que está pasando en Haití. Cada vez que se da una manifestación de este tipo, la inestabilidad política, la movilización social, que se lleva muertos y pagan los más pobres, y gente que injustamente es fusilada en la calle, matada, macheteada. Aquello es un desastre en Haití cuando se dan este tipo de manifestaciones. Los niños y las niñas son víctimas, aunque no son contabilizadas en el criterio estadístico. La gente lo que hace es coger para República Dominicana y se genera inestabilidad en nuestra zona fronteriza. Pero aquí estamos ahora en atención a los desórdenes de Juan Ubiera y 2 o 3 charlatanes del transporte, y entonces hemos tenido que disponer de que el ejército y nuestros organismos de seguridad se concentren en la seguridad de lo interior, cuando ahora nos llama la atención que hay que asegurar la parte externa. Eso es así, Ángel. Yo quiero enviar un saludo antes de pasar a este tema a un gran amigo que nos mira todas las mañanas desde Barahona. Es el señor Carlos Altuna. Padre.
padre, Carlos Altuna padre, 95 años de edad, está como un roble, con todas sus... Padre del general Altuna. Padre del general Carlos Rafael Altuna Tesanos, nuestro amigo. Y don Carlos siempre está allá en la mañana, el viernes que no estuvimos, llamó al hijo. ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo, dejaron a la muchacha sola. Regado contigo, que te fuiste a andar. No, andar no, a trabajar. Yo soy de su escuela, patrón. Un abrazo a don Carlos Padre allá en Barahona. Mira, Ángel, antes de irnos a la primera pausa, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, bueno, pues ayer dictó sentencia contra la banda de John Percival. 30 años de prisión a Brian Peter Paulino, recuerda que ese era el lugarteniente de John Percival, 20 años a Francisco Alberto de Jesús Caraballo, John Percival, robo agravado. La tipificación penal que le hicieron fue de robo agravado, homicidio, asociación de malhechores y complicidad. En tanto, el tribunal ordenó el descargo de 3 imputados que estaban también incluidos en ese expediente, debido a que, según el tribunal, había insuficiencia de pruebas y violaciones al debido proceso. El tribunal consideró por unanimidad una ausencia total de pruebas que demuestran la vinculación de Rey David Corporán Adames. Ese era la culebra, ese era el mecánico que estaba siendo sindicado. Afinaba los motores y probar pues esa complicidad era difícil. Era bastante difícil. Hay un elemento. Ahora el tipo vivió una experiencia que yo me imagino que no afina un motor más. No le vuelve y eso es una práctica normal en los talleres de mecánica de los barrios. Eso es normal. Tú vas a Cristo Rey, a La Puya, a cualquier barrio, y tú ves todos los muchachos, porque tú sabes que ahora hay una moda de carreras clandestinas. ¿Y qué pasó con el oficial que lo descargaron? Ahí yo no estoy lo descargaron también. Porque alguna pena mínima tenía que cubrir este militar que utilizaba armas del ejército cuando él era el guardián en la intendencia de armas, para alquilársela a un grupo de delincuentes. Eso no puede, no es que prueba ni que no prueba, es que... Bueno. No, pero oye esta barbaridad. El tribunal condena a que como indemnización civil por daño y resarcimiento a las víctimas, le paguen 20 millones a favor del Banco Popular Dominicano. Oye. La compañía de seguridad privada G4S y a los familiares del vigilante del fallecido en el asalto frente a Bellavista Mall. El tribunal le impuso pagar $1 a la familia del occiso. $1 a la familia del muerto. Y 20 millones a la institución bancaria. Pero el banco recuperó su dinero. Pero el banco no tiene riesgo de nada con eso, porque la policía recuperó el dinero, pero el banco tiene un seguro contra esas finanzas que se depositan en sus cuentas. $1. Cuidado si invirtieron ahí Oye, tiene que ser que no. La redacción hay que revisar. Te lo voy a leer. Porque no puede ser que... Yo lo voy a leer textualmente. Voy a hacer a la familia del muerto, garantizando seguridad en el banco, ahí en Plaza... en Bellavista Mall. $1 no es posible. Mira, por ejemplo. Y 20 millones al banco. No te voy a leer, voy a citar al periódico Diario Libre. A la periodista Olga Enesia Pérez, que escribe este reporte. De igual modo, condenó a Brian Paulino y a Jesús Caraballo al pago de 20 millones a favor del Banco Popular Dominicano, la compañía de seguridad privada G4S y a los familiares del vigilante fallecido en el asalto frente a Bellavista Mall. El tribunal les impuso pagar $1 a la familia del occiso Bienvenido García. Los jueces dijeron que la Fiscalía del Distrito no pudo probar en nada la acusación contra Rey David Corporán y Javier de Jesús. Respecto a este último, dijo que solo se comprobó que el imputado le transfirió 2.500 a Anairis Liriano, novia de Percival, y fue para preparar la cena de Nochebuena del año 2016. Ahí hay una contradicción jurídica y esto va a abrir una corriente de pensamiento en lo que es la tipificación del homicidio y de lo que es el asesinato. Tú ves ese crimen del Guachimán, los jueces determinaron que era un homicidio porque ellos no salieron con la intención de matar a ese Guachimán. Yo lo entiendo y lo creo. Pero lo de la Suprema entendieron con el caso Blas Peralta, y yo me inscribo en esa
corriente de pensamiento jurídico que sí era un asesinato porque Blas Peralta salió, persiguió, acorraló, disparó y logró el objetivo de matar. Sí. No mató a quien él quería, pero mató. Tenía la intención de matar y mató. Allí la discusión es casi del concepto psicológico, psíquico. Estuvo tiempo, la ley no dice, usted tiene media hora para premeditar, usted tiene 2 horas para establecer la premeditación, usted tiene 5 días, una semana, un mes para premeditar, no. Ahora, pasó tiempo suficiente para que Blas Peralta pensara que iba a cometer un homicidio y que lo que estaba haciendo era criminal y que debió reflexionar, o alguien le dijo, mira, detente, no haga esto. O sea, ese es el tema en discusión, Pedro, porque en el texto de la ley, la premeditación no tiene periodo de tiempo. Ahora, yo creo que pasó suficiente tiempo en el caso Blas Peralta, claro, para que alguien le dijera, hasta el chofer pararse y decir, no podemos ir a esto, usted va a meter la pata, usted va a cometer un crimen, va a dañar su vida, a su familia. De todas maneras, es una discusión, hay 2 escuelas de pensamiento. Dividió a la Suprema Corte de Justicia este concepto. Vamos a esperar. Pero mira, ahora este tribunal, de manera unitaria, decide cambiar la tipificación jurídica que el Ministerio Público había presentado como asesinato del vigilante. Pero de todas maneras le meten 30 años. Sí, le meten, pero porque hubo robo agravado, que eso te va incrementando el número de penas. Señores, es tiempo de una pausa comercial. Nosotros retornamos de inmediato con más del comentario. Ya casi venimos con nuestro invitado. Un invitado de lujo tenemos para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Uno de los temas principales durante la semana ha sido el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y la verdad que uno todavía se pregunta algunos de los aspectos abordados por el mismo presidente de la República al momento de hacer la locución hace un par de días en el Día de la Alimentación. Está con nosotros Pastor Ponce Ceballos. Él es un consultor PhD en ciencias. Buenos días, Pastor, ¿cómo está usted? Buenos días, todo bien. Agradeciendo a ustedes por la presencia, por podernos explicarles sobre la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo lo que trae esta ley. Excelente, bienvenido a Buenos Días, Pastor. Explíquenos cómo será el mecanismo para la implementación de este ambiciosísimo proyecto y necesario por demás para la República Dominicana, porque es multifactorial. La seguridad alimenticia depende de qué se produce, cómo se produce y de cómo llega a los ciudadanos. Exactamente. Yo pienso que la ley que fue aprobada por el presidente en el año 2016, después tuvo su reglamento y ahora tiene su plan, tratando de aterrizar el contenido de la ley en un plan concreto que pueda expresarse en resultados e indicadores. La ley tiene, si ya el plan de seguridad alimentaria y nutricional tiene 5 ejes fundamentales. Tiene un eje central de gobernanza que trata de articular todos los esfuerzos de los organismos nacionales y los entes nacionales, tanto públicos como privados, los actores sociales, y los esfuerzos que se hacen a nivel territorial, a nivel provincial, a nivel municipal, tratando de avanzar hacia los objetivos fundamentales de reducción del hambre, de la pobreza y de la desnutrición. Ese eje de gobernanza tiene también una secretaría que va a coordinar ese plan. Secretariado técnico. Un secretariado técnico, exactamente. Que va a trabajar lógicamente con todos los organismos, con todas las instituciones, y a su vez va a articular ese trabajo que se quiere. Las otras cuatro líneas de acción, hay una fundamental que es producción de alimentos y desarrollo rural. Ahí se trata de garantizar todo el tema de la producción, mejorar la producción de alimentos en aquellos aspectos en los cuales todavía no hay toda la fuerza suficiente. Hay una línea que es sobre la comercialización, distribución y consumo de alimentos, que lógicamente aquí sí tiene mucho que ver con un grupo de programas que permiten el acceso o un mayor acceso
de la población dominicana y fundamentalmente la población vulnerable a los alimentos. Después hay uno cuarto que tiene que ver básicamente con la información y la educación en temas nutricionales, porque el tema no es solamente tener alimentos, hay veces que el mal uso de los alimentos produce, por ejemplo, efectos como es la diabetes, la obesidad, que es un tema de preocupación en el país, y hay un otro ahora, Ponce, importante que es el tema ambiental, porque no podemos desligarnos la producción de alimentos. Lo que no entendí, y quizás usted pueda aclararme, es el concepto de que el plan presentado por el presidente tendría tramos de 3 meses, una aplicación trimestral. ¿Cuál es el concepto? No, el punto fundamental es que para final de año ya ese plan esté mucho más aterrizado, porque hay que lograr que todo ese conjunto de acciones que están ahí en ese plan y esos indicadores se puedan llevar a la realidad. Entonces hay que instrumentar ese plan. ¿Se va a medir trimestralmente? De forma rápidamente. Se va a medir realmente hasta el año 2020, va a haber una primer medida. El plan tiene 2022 cada 4 años y va hasta el 2030, porque los objetivos de desarrollo del milenio de todos los organismos de Naciones Unidas y los compromisos del país va para que en el 2030 realmente el país no tenga personas hambrientas, no tenga personas desnutridas. Creo que es un esfuerzo. Muchas personas dirán, se parece mucho a otras cosas que yo he escuchado, pero el problema es que hay una conexión con otros esfuerzos que se están haciendo en el país con relación a este tema. Y el punto es que República Dominicana ha estado cumpliendo con los objetivos de desarrollo y hambre cero. Realmente ha estado cumpliendo por encima de muchos países del mundo. Pero todavía se necesita articular más esos esfuerzos. Eso, por ahí anda el plan. Pastor, y dentro de todos esos esfuerzos, ¿sigue contemplado la inversión del gobierno en estos planes de bono comida, bono luz, bono agua? O sea, seguir creando la dependencia del ser humano para esa sostenibilidad. O sea, no sería autosostenibilidad del ser humano con el tema alimentario, sino una inducción del gobierno para, a través de planes sociales, mantener hambre cero en el país. Yo me alegro muchísimo de hecho la pregunta, porque el plan tiene una característica que siempre digo que es diferente a otros planes que yo he visto en el resto del continente, que en este caso, de este plan, ya está contemplado, así lo decía el ministro Gustavo Montalvo, ya está contemplado en el presupuesto del 2019 las acciones fundamentales para fortalecer ese plan. Pero eso no quita para nada fortalecer los otros programas, como es el programa de alimentación escolar, que es un programa espectacular. Así es. Quizás el pueblo dominicano muchas veces, muchas personas no se dan cuenta de lo que significa el plan de alimentación escolar, con 1.8 millones de alumnos, con casi 4 millones de raciones diarias, el plan hambre cero, no tener hambre, el plan de los comedores escolares, el plan del bono, el trabajo del INAIPI, es decir, todo eso se está conjugando en ese plan. Quizás cuando uno lo veía, lo ve un poco, si uno lo ve así fraccionado, evidentemente se pierde esa sostenibilidad. Pero cuando usted lo ve dentro de un plan donde los esfuerzos, ya incluso del presupuesto nacional, de los organismos, más los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno para enrumbar esto hacia un objetivo específico que es disminuir el hambre o acabar con el hambre y la desnutrición, yo realmente estoy muy entusiasmado con el plan. Me parece que es algo inédito. Hay muchos planes muy buenos en América Latina, pero de este país realmente este plan tiene características especiales. Pastor, por un tema de tiempo debemos concluir la entrevista, pero yo quiero comprometerlo a usted y a otros técnicos de este programa para que la semana próxima, el viernes, ampliemos estos detalles aquí mismo en Buenos Días RD y podamos llevarle una idea más clara al país de qué se trata y el objetivo principal de esta ley y su puesta en función. Nosotros se lo agradecemos porque hay temas aquí hace falta ampliar, por ejemplo, el concepto de soberanía alimentaria que dio el presidente. A mí me gustaría hablar de eso, me gustaría que las personas conocieran un poco más de este tema y se lo agradecemos mucho. Ponga su agenda, que el viernes la entrevista central es para este tema. Ok, perfecto, se lo agradecemos. Pastor Ponce Ceballos ha conversado con nosotros, él es consultor PhD, doctor en ciencia y trabaja para el Ministerio para el Ministerio de la Presidencia. No se mueva de su televisor, que nosotros venimos ahora con un plato fuerte. Ramón Alburquerque, dirigente del PRM, expresidente del Senado, es nuestro invitado. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros para Buenos Días RD. Es de gran satisfacción
para mí en particular, sé que para Pedro también, la presencia en escena de don Ramón Alburquerque. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias aquí a su disposición para... Ingeniero, ¿sí? Usted es un hombre de mucha sapiencia en diferentes áreas. Se podría decir que usted es un cientista, un hombre de ciencia. En el año 2001, ustedes en el Senado de la República aprobaron una ley para controlar el tema de los combustibles, la visión de los altos precios que se estaban ya sintiendo y los que podrían venir, y eso es un asunto neurálgico para el país, y ustedes hicieron la ley de que si sube, sube, si baja, baja. Esta ley hoy es tema de debate, sectores sociales abogan por una modificación porque entienden que somos el único país que tiene una legislación de esta naturaleza, pero que toda la semana tiene el peso que cargar de un aumento de los combustibles. ¿Cuál es la visión de don Ramón? No, la visión es la siguiente, que la ley ya no existe, porque empezó Leonel Fernández y ha terminado Danilo destruyéndola, modificándola, derogándola. La gente cree todavía que la ley 112 es la ley que rige los hidrocarburos, y eso no es verdad. Y invito a las personas que tengan la disponibilidad y la capacidad y la voluntad de buscar en esta cosa para desterrar y que no se siga uno mintiendo intencionalmente y otro por abulia o por ignorancia. La ley es del 29 de noviembre del año 2000 y esa ley también contemplaba que fijó 15 pesos para la gasolina regular, 18 para la gasolina premium, 6.60 y tantos para el gasoil y 5 pesos para el gasoil regular, para el premium lo otro. Entonces también previó en su artículo 2 que cada 3 meses hubiese una actualización del impuesto siguiendo el índice del índice de precio al consumidor del Banco Central. Bien, pero ¿qué pasa? Si esa ley estuviera vigente, pues los precios serían muy razonables. Pero ¿qué pasa? Que llegó al poder Leonel Fernández y precisamente en noviembre del 2005, voy a darle las leyes una por una para que vean que está totalmente derogada. Y mediante la ley 557-05, 557-05, y esa ley, la 112, que fue hecha para que hubiese un solo impuesto, un impuesto único a los combustibles, y que cuando subiera el petróleo o los derivados a nivel internacional también subieran aquí, pero de la misma forma, cuando bajaran, pero Leonel Fernández le agregó el impuesto ad valorem del 13%, deben recordarlo ustedes. Pero no contento con eso, entonces en el 2006, ya en diciembre del 2006, mediante la ley 495-06, subió ese ad valorem al 16%. De manera que ya no solo la ley 112 influía en los precios, en los impuestos y en los precios, sino también ya esas dos leyes. Pero, como dice el pueblo, el palo de la gata se lo dio Danilo Medina Sánchez, el presidente Danilo. Y eso fue el 13 de noviembre mediante la ley 253-12. 253-12. Y lo hizo derogando el artículo primero, es decir, ya impuso otra tabla y otros impuestos. Pero la gente se ha quedado por ignorancia hablando de la ley 112 cuando ya no se aplica. Esa ley ya no tiene nada que ver con los... ¿Qué hacer ahora para corregir los males o adaptar a la realidad? Lo que tiene que hacer ahora es el gobierno, tiene que decir qué va a hacer para corregir el desorden, el desastre, y que aquí, República Dominicana, dentro de los países, el DERE-CAFTA,
Haití y Puerto Rico, que es con los que tenemos que competir directamente. Y usted sabe que dentro de los países del DERECAFTA y Haití, yo le voy a dar los números. Siempre me gusta hablar con números, porque aunque soy político, soy técnico y entonces creo que los números convencen más. En Haití, la gasolina premium vale 166 pesos. Aquí 240 y tanto. En Haití 160. $3.20 más o menos. Aquí 140 y tantos pesos. No se justifica eso. Y en Puerto que Rico haya 80 y 100 en Puerto Rico las cosas es más desastrosas. Pero no, 3 y algo de dólar. No, en Puerto Rico la gasolina premium ahora mismo vale como $2 con 94, 95. Está como a 168, 160, son 87 centavos el litro cuesta. Bueno, entonces 3.5. No, 87 centavos de dólar. De dólares. Eso es 2.40, 2 tantos, es un poco menos. Bueno, esa es la regular. Está en pesos dominicanos, porque los revisé. Está a 168 la gasolina premium y allá la diferencia es como 2 o 3 centavos. Sí. No tiene sentido estar deteniéndose tanto en premium y regular. Y el gasoil allá es más caro porque eso de que el gasoil sea más barato, eso me lo inventé yo, fue un aporte. Don Antonio se escandalizó y El Salvador con los últimos aumentos del petróleo. Yo estaba en Canadá y entonces me llamaron, yo era el director del Indotec. Invéntese una forma para que no impactemos tanto al consumidor de las calles. Entonces yo dije, bueno, no, hay que transferirle el aumento preferiblemente a la gasolina, y como el gasoil incide más en la producción, entonces de ahí fue que nació. Lo cual es contraproducente al criterio de preservación del medio ambiente. Pero don Ramón... No, así, espérate, porque la gente cree que el gasoil contamina más que la gasolina. Claro. No es así. No, los combustibles contaminan en función de la relación cantidad de aire por cantidad de combustible. Correcto. Entonces el gasoil necesita menos aire que la gasolina. La gasolina es una mezcla de 32 productos distintos. Hay que tener cuidado con eso, y de qué gasolina uno habla. Pero ese es un tema que podemos Pero ese tema lo vemos después, porque yo tengo una posición... Correcto. No, en eso no hay posiciones, eso es la tecnología. Sí, pero lo podemos ver, porque hay cosas que se ven hasta con los ojos de la cara. Mire, don Ramón, la ley, usted al principio de su intervención dice, no existe. Sí existe. Es impactada porque le adiciona 2 impuestos más. No, porque la derogan a la ley. Habla de la ley primaria del 2000. La ley 112 le han agregado 2 los valores. Exacto. Pero más, también han derogado la ley misma. Oiga, el artículo, la ley 253, pero nada más tienen que buscarlo. La ley 253 en su artículo 17 dice: se deroga el artículo 1 de la ley 112. Es que está barrido, que está derogado. Pero bien, entonces lo bueno sería hablar con los documentos en las manos para que no quede duda en el pueblo. Porque el pueblo le dicen una cosa, le dicen otra, el pueblo no va a la fuente. No, el pueblo que quiere que le bajen los combustibles. Bueno, eso es lo único que ellos quieren. Para mí existe la ley y tiene distorsiones que es pasible resolver. Usted me corrige, don Ramón. El tema del periodo de almacenamiento en la República Dominicana, que tiene un costo que lo refleja la ley, en la fórmula que se aplica, el almacenamiento. ¿Cómo de almacenamiento? El gasto por almacenamiento. Déjeme decirle, la ley, a la ley le hicieron... Pero déjame terminar la idea nada más, para que usted me dé una respuesta conjunta. Sí. Entonces, el periodo de almacenamiento, mientras nosotros actualizamos el costo, el precio del combustible semanalmente, tenemos capacidad para almacenar durante más de 20 días. Igual, nosotros estamos facturando en bolsa, como referencia a la bolsa de Nueva York, el IP, el precio de importación, de paridad de importación. Y entonces, esa entrega es dentro de 90 días. Son 2 distorsiones que es posible... Que eso no es así, ¿Cómo es? Déjeme decirle cómo es. Existe
a la ley 112 se le hizo un reglamento que es el 307-01. Es un desastre ese reglamento. Y entonces en el reglamento metieron cosas que la ley ni siquiera menciona. Y se inventaron una fórmula de precio de paridad de importación para calcular el precio de paridad de importación. Y esa fórmula tiene 7 factores. Y esos factores son el precio FOB, el flete marítimo, el seguro marítimo, el cobro por bancario, costo bancario, costo por manejo de terminal, otros costos que la ley no define bien. Sí, el gobierno debe aclarar cuáles son esos otros costos. El GAL. Cualquier gobierno que razonablemente se preocupara por este tema de los combustibles, que es el tema fundamental, hubiera limpiado esto, porque con un decreto, otro decreto del presidente... ¿Y quién hizo ese reglamento? Se hubiera resuelto. Y nosotros estamos trabajando este tema, incluso por hacerle bien al país, porque es al gobierno que conviene limpiar esto, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo impone un pacto fiscal, y de ese pacto fiscal el elemento fundamental tienen que ser los combustibles, porque los combustibles son la actividad económica básica de la República. Son 250.000 millones de pesos que manejan los combustibles, 250.000 millones, y de esa fórmula hay 3 factores que deben ser extraídos y sacados de ahí. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? El costo bancario. Si a cada participante en la intermediación se le asigna un margen de beneficio, el más alto de todo, que cubre el costo bancario de lo que se gana. Pero eso es razonable, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. El costo de manejo de terminal. ¿Y usted puede importar algo sin pagar el arrimo? No, imposible. Pero por Dios, cúbralo con el margen que se le asigna. ¿Y los otros costos? Y el otro costo, que eso es puro misterio para quedarse ahí. No, es otro tema. Otros costos que son 200, tú ni sabes, ni yo sé. Nadie sabe para qué ese dinero. Se llama así mismo otros costos. Otros costos, otros costos. Ahí es que nos dan duro. No, y entonces está el gasto por administración de la ley. Pero por Dios, si cada ministerio cobrara el gasto por administración de su propia ley. Pero eso no son costos. Entonces eso debe ser extraído de ahí. Entonces, la otra parte. El ministerio usa una referencia al sistema de precios Platts. El sistema es PLAATS. Platts es un sistema, es una institución mundial que maneja todo lo relacionado con precios de combustible de todo. Aunque existe también el Henry Hub, existen muchos otros sistemas, uno para el gas natural, otro para el GLP, otro, etcétera, etcétera. Pero finalmente la fórmula es la misma. La misma, pero el ministerio no tiene forma de verificar si los datos que le dan los importadores del FOB, si realmente compraron a ese precio, le aceptan lo que le digan. Pero hay formas de flete marítimo. Si usted fuera el ministro de Industria y Comercio, usted le demuestra los precios. Pero claro, porque uno se dedica a defender la gente y a defender también el interés nacional. Y defender también a los intermediarios, porque nadie está en contra de nadie. Claro. Es que al gobierno le conviene poner esto. Mira, ¿sabe cuáles son nuestros cálculos? Cuando la crisis bancaria del 2008 y la crisis económica del 2008, el gobierno de Leonel Fernández negoció con el Fondo Monetario, ustedes se recuerdan. En el 2009 le dijo en una comunicación, en un comunicado al Fondo Monetario, que iba a eliminar una serie de permisos de importación de combustible que había dado. Y no lo ha eliminado. No los ha eliminado. Y aquí, ¿ahora qué hay? Eso es una mafia. ¿Por qué en cualquier patio aquí te ofrecen combustible 20 pesos más bajo? Todo eso conspira contra el precio al consumidor, y no es posible que en Puerto Rico el combustible valga 80 pesos menos, no es posible que en Costa Rica, no es posible que en Nicaragua, no es posible que en Guatemala, porque el pueblo va a pensar que tiene una maldita suerte de un fuño gobierno que no se duele. Dice Donald Guerrero, ministro de Hacienda,
que para el gobierno es imposible tocar esa ley porque con los recursos que generan a través de esos impuestos es que mantienen el gasto social, de salud, de ellos educación. Van a decir que con eso es que le llevan el diezmo a María Santísima. Eso van a decir ellos. No, pero eso, porque son capaces, son capaces de cualquier mentira. Entonces, miren, oigan esto. No he hablado de los márgenes de beneficio a los intermediarios. ¿Usted cree que es posible que una estación de gasolina en Sabana Grande de Boyá, mi pueblo, le falta y tiene que reponer combustible? Y llama a su marca, la llama, mándeme un tanquero de 12,000 galones. ¿Usted cree que se justifica que a esa marca, las marcas se llaman distribuidores, en la fijación de precios que hace el ministerio, a esa marca, por esa llamada, le asignan 13,92 por galón. Por galón y 12,50 o 60 cuando la gasolina es regular. ¿Qué resulta? Que por esa llamada, esa distribuidora va a ganar 169,000 pesos por una llamada, porque manden 12,000 galones, pero el transportista que le pagan 5,68 se gana 69,000 pesos. Aquí se dice que Fenatrado y que es un monopolio y que son los dueños del país. Ellos manejan el 13% de la carga, nada más. Pero los tanqueros sí son los dueños del país, porque manejan el 100%. Y entonces esos 5,68 se lo ganan si el camión va a Montecristi, pero se lo ganan si va de la refinería a una estación de Jaina. Claro. Se ganan 69,000 pesos. Pero ojo, están lavando oro con combustible. Pero eso deja más que la droga. Espérate, don Ramón. Claro, pero déjame terminar esto. ¿Qué pasa? Que el 65% de todos los combustibles se consumen en la zona metropolitana de San Cristóbal. Es un robo. Entonces eso es usted puso la palabra, eso es un robo y el pueblo no merece eso. Entonces, en un negocio que son 250,000 millones, esos intermediarios se están ganando 30,000 millones. Déjame ver si yo hago... ¿Quién se duele de este país? No, hasta ahora solo lo ha hecho Fenatrado. Don Ramón, permítame hacer una interpretación y corríjame, usted está autorizado, usted lo sabe. No, muchas gracias. Usted lo sabe, que somos muy amigos. Sí, pero yo tengo una admiración por usted de no de ahora. Sí, por la distinción que yo he sentido de usted. Mire, desde mi llegada al PRD. Mire, don Ramón, de la mano suya, pues usted fue que claro, te juramente. Don Ramón, es un placer, dígame, patrón, una cosa. Usted me está diciendo que es posible, sin tocar los impuestos, los ingresos del gobierno. Claro, es más, le puedo demostrar algo. Se lo puedo demostrar, se lo podemos aumentar y bajarle 40 pesos al galón. Déjame decirte. De hoy para mañana, ¿eh? Déjame decirte por qué. Acosta. Mañana viernes. Acosta, mira. ¿Cómo es que esa gente pueden vender en patio y en muchísimas solares vacíos por ahí? No poco, sino muchísimo. Es porque a quienes se les exonera. Exacto, lo venden. El gobierno no puede controlar eso. Claro que es el gobierno que da los permisos de importación. Entonces, pero además otra cosa, ¿por qué el gobierno puede ni debe darle permiso de importación a nadie para favorecer, primero, es ilegal, segundo, inconstitucional, y después un abuso contra la gente? Entonces, si el gobierno pone orden aquí en este país, que se consumen 500 galones de GLP, va a parecer que se consume como 600 o 625 millones de galones, porque todos mis cálculos, y yo soy experto en eso, me excusan, me dicen que no son 500, son como 650 millones de galones, pero ahí hay 125 millones que no se están computando, porque si se transparenta todo, lo van a computar. Y no le estamos diciendo al gobierno que quite... O sea, que aumentaría indirectamente sus impuestos. Que lo que aquí hay que hacer es regular la ley de fijación del precio de paridad de importación, donde nos vamos a ahorrar 20 pesos. Quitarle 20% al margen de comercialización, porque eso es un abuso. En Puerto Rico es 8%, aquí es 22%. Y en toda América, en la DR Carta, es 13% y aquí es 22%.
Eso es un robo a mano armada. Entonces, que eso lo beneficia a 4 o 5 familias. A 4 o 5 familias. Para que quede claro. Entonces yo ando buscando medios como los de ustedes, que no tienen compromiso, porque uno tiene que jugársela en su país para que la gente oiga que por fin hay 4 o 5 gente que no son multimillonarios, pero que están dispuestos a echar pleito. A echar el pleito. Hay que defender a la colectividad. Hay que defender. Y que quede claro que no es quitarle los impuestos al gobierno. Atención, Donald Guerrero. Papel y lápiz. Claro. No quitarle los impuestos al gobierno. Porque y yo voy a estar en contra del 4%, y fuimos nosotros que auspiciaron, claro. No, señor, el 4% va. Y a la salud hay que subir al 5%, por 5% a la salud. Y al medio ambiente, que no se le está asignando nada, aquí también. Y a muchísima gente, a la seguridad social, que eso no sirve para nada, esa aplicación, porque no se ha dado la primera pensión, a eso habrá que asignarle también un porcentaje, porque solo se vive una vez y la gente no vino a este mundo a morirse sin pena y sin gloria. Eso no puede ser. Entonces, estamos dispuestos a mantener esa palabra de que nadie está conspirando contra el impuesto. Es el desorden, el caos, el favoritismo a grupos de poder, porque o están robando juntos o le están dejando que roben solo, porque no es verdad que nadie va a dejar que alguien se gane tantas decenas y cientos de miles de millones de pesos sin que le den nada. No, bueno, todas las manos que participan. Gracias. Usted y yo tenemos falta el tema del PRM para una próxima. Y otro tema que el ingeniero domina. Y no hemos hablado del carbón de Punta Catalina. De Punta Catalina, que ahí parece que todo anda en orden. Si lo mucha transparencia, dice la embajadora. Ojalá. Atención gobierno. Pero ojalá que haya toda la transparencia. ¿Por qué? Porque el país cree que aquí no se está consumiendo mucho carbón. Claro. Las Itabo, las 2 Itabo, que son del PRD, son de ustedes, claro, con Ramón. No solo eso, sino que la olvidaron. Lo digo responsablemente, fue a mí que me tocó y a Marcelo Jorge, yo como secretario un técnico, gran aporte, y Marcelo Jorge como director de la CDE, administrador, a nosotros dos fue que la hicimos dual. Y nos tocó encargar. Pero debieron haber hecho 2 más y no la hicieron. Bueno, entonces, le faltó tiempo. Bueno, a mí me falta tiempo hoy para decir un poco. Exacto. Pero hay una segunda parte de esta entrevista. Póngalo a prueba. Ojalá que nosotros nos dediquemos a defender este país. Ese es el compromiso que tenemos. Sin hacerle daño a nadie. No, es que no se trata de eso. Porque hasta los distribuidores que están lavando oro con combustible, ellos saben que eso es insostenible. Es un sistema. Y que usted no puede ganarle tanto dinero a un pueblo pobre, porque eso llora la conspira contra ellos mismos. Cuando colapse el país, vamos a colapsar todo. Claro, y ellos tienen más que perder. Ricos y pobres. Señores, el ingeniero Ramón Alburquerque, altísimo dirigente del Partido Revolucionario Moderno, técnico, como ustedes saben, en diferentes áreas. Ha sido nuestro invitado, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes, mañana viene el equipo B de este Buenos Días RD, ya lo saben.